Compré una nueva casa en la montaña para por fin estar a solas con la naturaleza, sin ruido, sin gente, solo el viento en las copas de los árboles. Entonces llamó mi yerno y me dijo: «Mis padres se mudarán a vivir contigo. Si no te gusta, regresa a la ciudad». No dije nada, pero les dejé una sorpresa que pondría sus vidas patas arriba. Pero antes de continuar, verifica que ya estés suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Pasé 42 años trabajando como enfermera jefe en un hospital de Ciudad de México. 42 años de doble turno, días festivos perdidos y fines de semana sacrificados. Cada centavo ahorrado alimentaba un único sueño: una cabaña aislada en el interior de la Sierra de Oaxaca, donde el silencio sería mi única compañía. Cuando finalmente firmé la escritura de ese pequeño pedazo de tierra, a los 65 años, sentí como si me hubieran quitado de los hombros un peso de 4 décadas. La propiedad era modesta: 2 habitaciones, una sala con chimenea de piedra, cocina compacta y un porche que rodeaba toda la estructura. Pero para mí era un palacio. «Felicidades, doña Elena», dijo Marco, el agente inmobiliario, entregándome las llaves. «Ahora es oficialmente propietaria de 2 hectáreas de paz y tranquilidad». Las llaves pesaban en mi mano, cargadas de promesas. Conduje hasta mi nueva casa esa misma tarde, siguiendo caminos cada vez más estrechos, hasta que el asfalto dio paso a la tierra. La señal del celular fue disminuyendo gradualmente. Primero 4 barras, luego 3, 2, 1, hasta desaparecer por completo. Perfecto. La cabaña apareció después de una curva, exactamente como en las fotos, pero infinitamente más hermosa en persona. Techo de barro rojo, paredes de piedra, una chimenea robusta y alrededor nada más que un verde intenso. Estacioné el auto, puse las manos en el volante y respiré hondo, dejando que las lágrimas corrieran libremente. Estaba en casa, por fin. Las primeras semanas fueron de pura felicidad. Me despertaba con el amanecer. Tomaba café en el porche observando tucanes y guacamayas coloridas. Caminaba por la propiedad reconociendo cada árbol, cada arbusto. Por la noche, me sentaba junto a la chimenea con un libro y una copa de vino, mientras el silencio del bosque me acunaba. Era exactamente como lo había soñado, hasta que llegó la llamada telefónica. Tuve que conducir 8 kilómetros hasta el único punto donde el celular captaba señal, porque el aparato había sonado mientras estaba en la ciudad comprando provisiones. Era Mariana, mi única hija. «Mamá, qué bien que contestaste. Tenemos un problema serio aquí». Algo en su voz me hizo apretar el teléfono con más fuerza. «¿Qué pasó, hija?» «Los padres de Eduardo perdieron la casa. Problema con el banco, algo sobre pagos atrasados. Se van a quedar a vivir contigo por unos meses». La conmoción me dejó momentáneamente sin palabras. Eduardo había sido mi yerno durante 15 años, un hombre que siempre me trató con una distancia educada. Sus padres, Alberto y Rebeca, eran prácticamente extraños para mí. «Mariana, compré esta casa para estar sola. Es pequeña, solo tiene 2 habitaciones». «Mamá, no tienen a dónde ir. Son los abuelos de tus nietas». «Pero...» «Eduardo ya está organizando su mudanza. Llegarán la próxima semana». Intenté argumentar, explicar que la casa no tenía la estructura, que el aislamiento no era adecuado para personas mayores con problemas de salud, que había ahorrado durante décadas para tener este espacio solo para mí. Pero cada objeción fue recibida con acusaciones de egoísmo. «Francamente, mamá, nunca imaginé que pudiera ser tan insensible. Son los padres de Eduardo. Perderían la dignidad yendo a un asilo». La llamada terminó abruptamente, dejándome aturdida. Regresé a mi cabaña sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ni siquiera me habían preguntado si aceptaba. Era una imposición, no una petición. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa, tocando las paredes, mirando los pocos muebles que había comprado con tanto cuidado.
Cada pieza había sido elegida para complementar mi sueño de paz y sencillez, y ahora, sin mi permiso, extraños ocuparían este espacio. Al día siguiente, recibí otra llamada, esta vez del propio Eduardo. Elena, solo para confirmar, mis padres llegarán el viernes. Mañana enviaré sus cosas. Su voz era fría, como si estuviera hablando con una empleada, no con la madre de su esposa. Eduardo, espera. Necesitamos hablar de esto. No tengo la estructura para... Mira, Elena, me interrumpió. Si no te gusta la idea, puedes regresar a Ciudad de México. La casa que vendiste aún no ha encontrado comprador. Esas palabras lo revelaron todo. No era una situación temporal. Querían mi casa, mi sueño, mi refugio. Y esperaban que simplemente renunciara a él. Cuando colgué el teléfono, algo había cambiado dentro de mí. La enfermera paciente y conciliadora que siempre fui dio paso a una mujer dispuesta a luchar por lo que era suyo por derecho. No abandonaría mi sueño sin resistencia. Tomé un cuaderno y comencé a tomar notas. No actuaría por impulso o emoción. Planearía cada paso con el mismo cuidado y precisión que había dedicado a mis pacientes durante 4 décadas. Si querían guerra, estaban desafiando a la estratega equivocada. Primero, necesitaba entender exactamente lo que estaba sucediendo. ¿Por qué los padres de Eduardo, que siempre parecieron financieramente estables, habrían perdido la casa repentinamente? Porque mi hija, que siempre respetó mi independencia, ahora me estaba presionando tan intensamente. Había más en esta historia de lo que me estaban contando. Conduje hasta la ciudad más cercana, Oaxaca de Juárez, y me instalé en una pequeña cafetería con wifi. Desde allí, hice algunas llamadas e investigaciones. Conversando con mi antigua vecina en Ciudad de México, descubrí algo revelador. ¿Elena? ¿No lo sabías? Eduardo perdió su trabajo hace 6 meses. Vendieron uno de los autos y han estado atrasados con el pago del condominio. Mariana está dando clases extra para compensar. Esta información cambiaba todo. No solo los padres de Eduardo estaban en dificultades, era toda la familia. Mi cabaña no estaba siendo solicitada por necesidad de mis suegros, sino probablemente como un activo que podría venderse o usarse como garantía para préstamos. Luego, llamé a mi antiguo colega Pablo, ahora abogado especializado en derecho inmobiliario. Elena, legalmente hablando, nadie puede obligarte a recibir personas en tu propiedad, me explicó. Pero la familia es complicada. ¿Tienes todas las escrituras en orden? Tengo todo, Pablo. Ahorré durante décadas para comprar esta casa. Entonces sugiero 2 cosas. Primero, documenta cualquier comunicación sobre este asunto. Segundo, no abandones la propiedad bajo ninguna circunstancia hasta que hablemos en persona. Agradecí el consejo y, mientras saboreaba mi café, un plan comenzó a tomar forma. No abandonaría mi casa, pero tampoco enfrentaría directamente a mi hija o a mi yerno. En cambio, crearía una situación en la que ellos mismos renunciarían a la idea. A la mañana siguiente, hice otro viaje a Oaxaca de Juárez. Visité la pequeña clínica veterinaria de la ciudad y le expliqué mi situación parcialmente al doctor Ríos, un señor de apariencia amable que cuidaba a los animales de la región. Doctora Elena, entiendo su preocupación. Realmente hemos tenido problemas con serpientes en la zona este año, especialmente serpientes de cascabel. El calor excesivo las está acercando a las viviendas. Salí de la clínica con un frasco de un producto inofensivo, pero de olor bastante fuerte, utilizado para repeler reptiles. También compré algunas pieles de serpiente descartadas que el veterinario guardaba para estudios. Mi siguiente parada fue la tienda de jardinería, donde adquirí fertilizante orgánico de olor intenso y algunas plantas conocidas por atraer insectos. De regreso, me detuve en una tienda de artículos de caza y pesca, comprando algunas trampas para animales pequeños, del tipo que se usa solo para capturarlos vivos, sin lastimarlos. De vuelta en la cabaña, implementé la primera fase del plan. Esparcí el repelente de serpientes en puntos estratégicos alrededor de la casa, especialmente cerca de la habitación de invitados y el baño. Coloqué las pieles de serpiente en lugares donde serían fácilmente encontradas.
una debajo de la cama de la habitación de invitados, otra cerca de la entrada del baño. En el jardín, planté las especies que atraen insectos cerca de las ventanas y esparcí el fertilizante generosamente. El olor era fuerte y desagradable, pero sabía que disminuiría en los próximos días, permaneciendo solo lo suficiente para causar incomodidad. Las trampas fueron colocadas en puntos estratégicos en el perímetro de la casa, no para atrapar animales, sino para crear la impresión de que el área estaba infestada de pequeños depredadores. Finalmente, apagué el calentador de agua y reduje la capacidad del filtro que abastecía la casa, asegurando que el agua saliera con una ligera coloración amarronada, perfectamente segura para el consumo, pero visualmente desagradable. Cuando terminé, me senté en el porche con una taza de té, observando mi trabajo. No había nada peligroso o permanente en lo que había hecho. Era solo una puesta en escena elaborada, diseñada para hacer que la estancia fuera lo suficientemente incómoda como para que renunciaran por su cuenta. El viernes me preparé para la llegada de los invitados. Me puse mi mejor sonrisa y esperé en el porche. Alrededor de las 3 de la tarde, un auto desconocido apareció en el camino de tierra, levantando polvo. Eduardo conducía, con Mariana a su lado. En el asiento trasero, Alberto y Rebeca parecían tensos y fuera de lugar. Saludé amigablemente mientras se estacionaban. Mi hija fue la primera en salir, corriendo a abrazarme. «Mamá, ¿estás bien? Te ves cansada». «Estoy genial, querida», respondí, manteniendo la sonrisa. «Solo me estoy adaptando a la vida en el campo». Eduardo y sus padres se acercaron con expresiones que variaban entre la incomodidad y la irritación. Estaba claro que ninguno de ellos quería estar realmente allí. «Doña Elena», Alberto extendió la mano formalmente. «Agradecemos su hospitalidad». Rebeca solo asintió con la cabeza, sus ojos recorriendo la cabaña con evidente desaprobación. «Entremos», sugerí. Preparé un café para recibirlos. Tan pronto como entramos, me di cuenta de que el plan comenzaba a funcionar. Rebeca arrugó la nariz de inmediato. «¿Qué olor es este?» «Ah, debe ser el fertilizante natural que uso en el jardín», expliqué inocentemente. «La tierra aquí necesita nutrientes extra. Ya se acostumbrarán en unos días o semanas». Eduardo examinó la sala con ojo crítico. «Este lugar es más pequeño de lo que parecía en las fotos que mostraste». «Es acogedor», respondí, sirviendo el café. «Perfecto para una persona. Será un desafío acomodar a más gente, pero haremos lo posible». Los llevé a conocer la casa, dejando la habitación de invitados para el final. Cuando abrí la puerta, tuve que controlar mi expresión para no sonreír al ver la cara horrorizada de Rebeca cuando vio la piel de serpiente parcialmente visible debajo de la cama. «¿Qué es eso?», gritó, retrocediendo. «¿Dónde?», pregunté, inclinándome para mirar. «Ah, otra más. Disculpen, hemos tenido un problema con serpientes últimamente. El veterinario dijo que es normal en esta época del año. Entran buscando calor, pero son inofensivas, la mayoría de las veces». «¿La mayoría de las veces?», repitió Alberto palideciendo. «Bueno, excepto las serpientes de cascabel, claro, pero no se preocupen, han pasado casi 2 semanas desde el último incidente». Eduardo lanzó una mirada alarmada a Mariana, que parecía igualmente perturbada. «Mamá, no mencionaste nada sobre serpientes». «No quise preocuparlos, querida. Además, estoy aprendiendo a convivir con la naturaleza. Es parte del encanto del campo». El baño provocó reacciones similares cuando abrí la llave y el agua salió con una coloración amarronada. «Es solo un poco de hierro», expliqué. «Perfectamente seguro para beber. Y la ducha, bueno, conseguimos agua caliente en días realmente soleados». Esa noche, mientras preparaba la cena, escuché a Eduardo y Mariana hablando en voz baja en el porche. Me acerqué silenciosamente para escuchar. «Esto es insostenible», decía Eduardo. «Mis padres no pueden quedarse aquí». «¿Viste esa serpiente?». «Yo también estoy preocupada», respondió Mariana. «Creo que subestimamos lo aislado que está este lugar. Y el agua. Tenemos que pensar en otra solución», concluyó Eduardo. Regresé a la cocina,
sintiendo una mezcla de alivio y culpa. Mi plan estaba funcionando, pero manipular a mi propia hija me resultaba incómodo. Sin embargo, era necesario. Esta casa representaba todo por lo que había trabajado. Durante la cena, me aseguré de contar historias sobre los desafíos de la vida rural, los escorpiones que ocasionalmente aparecían en las esquinas, la dificultad de conseguir asistencia médica de emergencia, la falta de señal de celular. ¿Pero saben qué es lo más difícil?, comenté, sirviendo un postre sencillo. La soledad. A veces paso días sin hablar con nadie, llego a hablar con las paredes. Me reí, como si encontrara la situación divertida. Por eso estoy tan feliz con su compañía. La mirada de pánico que Rebeca y Alberto intercambiaron fue casi cómica. Esa noche, acostada en mi cama, escuché los susurros agitados que venían de la habitación contigua. El plan estaba en marcha y ya podía vislumbrar la victoria. Pero algo dentro de mí se preguntaba, ¿a qué costo? La primera noche de los invitados fue exactamente como lo planeé. Alrededor de las 2 de la mañana, activé remotamente una de las trampas en el exterior de la casa, provocando un fuerte estruendo. Luego, usando una linterna, proyecté sombras que parecían de animales moviéndose en las paredes externas. Los gritos de Rebeca resonaron por toda la casa. «¡Hay algo ahí afuera! Eduardo, ve a revisar». Me levanté tranquilamente, poniéndome la bata, y los encontré a todos en el pasillo, pálidos y asustados. «Debe ser solo una zarigüeya», expliqué con calma. «Suelen pasear por la noche, a veces entran por el porche, pero son inofensivas, a menos que las asustes». Eduardo, con un palo de golf que había traído en su equipaje, parecía más aterrorizado que dispuesto a enfrentar a cualquier criatura. «¿Una zarigüeya?», susurró. «¿Estás segura? O tal vez un jabalí, también son comunes por aquí». A la mañana siguiente, el café se sirvió en un clima de tensión palpable. Rebeca tenía ojeras profundas y Alberto masticaba en silencio, mirando constantemente por la ventana. «¿Durmieron bien?», pregunté inocentemente. «Fue diferente», respondió Mariana, tratando de ser diplomática. «Los ruidos de la maleza asustan al principio», comenté, sirviendo café. «Pero ya se acostumbrarán. Ahora, sobre el día de hoy, tengo que ir a la ciudad a comprar provisiones. ¿Estarán bien solos? La señal de celular solo funciona en la cima del cerro, en caso de que necesiten algo». La idea de quedarse aislados sin comunicación claramente los perturbó, pero asintieron rígidamente. Antes de salir, me aseguré de cerrar mi habitación con llave. No por desconfianza, dije, sino por hábito de quien vive sola. En realidad, quería proteger mis documentos importantes y objetos personales. Noté la mirada calculadora de Eduardo siguiendo mi movimiento. Pasé el día en la ciudad, no solo haciendo compras, sino también hablando con mi abogado Pablo, que había viajado desde Ciudad de México especialmente para reunirse conmigo. «Elena, basándome en lo que me contaste, hay indicios de que podrían estar intentando algún tipo de fraude patrimonial», me explicó, mientras analizaba los documentos que yo había traído. «He visto casos así. Comienzan instalando parientes mayores y luego intentan reclamar la propiedad alegando dependencia o incapacidad. ¿Qué puedo hacer para protegerme? Primero, voy a registrar un documento formal declarando tu plena capacidad mental y física, con evaluaciones médicas recientes. Segundo, crearemos un testamento específico, dejando claro que la propiedad no puede ser vendida o transferida sin tu consentimiento explícito. Y tercero, instalaremos cámaras de seguridad en la casa, para tu protección, claro». Al regresar a la cabaña al final de la tarde, encontré un escenario casi cómico. Rebeca estaba sentada en el auto, con la puerta cerrada con llave, negándose a entrar a la casa. Alberto discutía acaloradamente con Eduardo en el porche, mientras Mariana parecía estar llorando en la cocina. «¿Pasó algo?», pregunté, fingiendo sorpresa. «Mi madre encontró otro reptil en el baño», explicó Eduardo, apenas conteniendo la irritación. «Y el agua está completamente amarilla hoy». «Ah, debe ser porque llovió anoche», respondí con calma. «Afecta el pozo. En cuanto a la serpiente, probablemente era solo una boa pequeña. Les gustan los lugares húmedos».
¿Sí, boa? Exclamó Alberto, con la voz elevándose una octava. Son inofensivas generalmente, continué, descargando las compras. A menos que las provoques. En fin, traje pollo para la cena. Espero que les guste el condimento fuerte. Los chiles de aquí son fantásticos. Durante la cena, mantuve la conversación en temas que sabía que los incomodarían. La falta de asistencia médica cercana, los problemas frecuentes con el suministro de agua y electricidad, los animales ponzoñosos comunes en la región. ¿Sabían que somos la única ranchería en un radio de 30 kilómetros sin centro de salud? Comenté mientras servía más pollo. La gente de la región bromea diciendo que si tienes un ataque al corazón, es mejor que ya estés en paz con Dios. Rebeca apenas tocó la comida. Alberto comió mecánicamente, como si cada bocado fuera un esfuerzo supremo. ¿Y cuánto tiempo planean quedarse?, pregunté finalmente. Para poder organizar las provisiones. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Eduardo carraspeó. Inicialmente pensamos en unos meses, hasta que su situación se estabilizara. ¡Maravilloso!, exclamé con entusiasmo exagerado. Siempre quise compañía. ¿Podemos hacer tantas cosas juntos? Mañana mismo les enseñaré a identificar hongos silvestres. Hay unos que son deliciosos. Si no los confunden con los venenosos, claro. Esa noche, la tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Mientras todos se retiraban, me aseguré de dejar la puerta principal sin llave. A veces los vecinos aparecen de madrugada necesitando ayuda, expliqué. A 3 kilómetros de aquí vive don José, que tiene diabetes. Ya lo he auxiliado 2 veces este mes. A la mañana siguiente, me levanté temprano y preparé un café fuerte. Estaba arreglando la mesa cuando Eduardo apareció, luciendo como si hubiera dormido aún menos que el día anterior. Elena, necesitamos hablar. Claro, Eduardo. ¿Qué pasa? Se sentó a la mesa, pasándose la mano por el cabello en un gesto de clara incomodidad. Creo que subestimamos las peculiaridades de la vida rural. Mis padres no se están adaptando bien. Es comprensible, respondí, poniendo la tetera al fuego. La vida aquí es para espíritus aventureros. No todo el mundo se adapta al aislamiento, a las serpientes, a los insectos. Exacto, me interrumpió. Estamos considerando otras opciones. Contuve una sonrisa de satisfacción. Qué pena. Estaba tan feliz con la compañía, pero lo entiendo, claro. La salud y la comodidad de ellos son lo primero. Antes de que Eduardo pudiera responder, fuimos interrumpidos por un grito que venía de la habitación de invitados. Rebeca salió corriendo, aún en pijama, sosteniendo un zapato. Había una araña enorme en mi zapato, exclamó, temblando. Del tamaño de un plato. Ah, debe ser una tarántula, comenté con naturalidad. Suelen buscar refugio en el calzado. Generalmente no son venenosas, pero la mordida puede causar hinchazón y dolor durante algunos días. El rostro de Eduardo expresaba una mezcla de horror y determinación. Está decidido, nos vamos hoy mismo. Mariana se unió a nosotros, luciendo confusa y angustiada. ¿Hoy? ¿Pero a dónde irán tus padres? Eduardo dudó, claramente sin haber pensado en eso. Aproveché la oportunidad. Saben, estuve pensando, comencé, sirviendo café. Mencionaron que la casa en Ciudad de México aún no se ha vendido. ¿Por qué no la usan temporalmente? Sería mucho más conveniente para todos, con hospitales cerca, agua limpia, sin serpientes. Eduardo y Mariana intercambiaron miradas significativas. No es mala idea, dijo Mariana lentamente. Podríamos posponer la venta unos meses. Observé en silencio cómo la solución que yo había plantado sutilmente comenzaba a sonar como su propia idea. En 2 horas, las maletas estaban siendo recargadas en el auto. Rebeca parecía rejuvenecida solo de pensar en dejar la cabaña, y Alberto ni siquiera se molestó en disimular su alivio. Mariana me abrazó al despedirse. Lo siento mucho, mamá. Pensamos que sería una buena solución, pero vemos que no es viable. ¿De verdad estás bien aquí sola? Estoy en el paraíso, querida, respondí sinceramente. Esta vida sencilla es todo lo que siempre quise. Mientras el auto se alejaba por el camino de tierra, sentí una oleada de alivio y al mismo tiempo
una punzada de culpa. Había manipulado a mi propia familia con mentiras y trucos, pero había defendido mi sueño, mi pequeño pedazo de cielo que conquisté con el sudor de 42 años de trabajo. Entré en la cabaña y comencé a limpiar los rastros de mi plan. Recogí las pieles de serpiente, quité el repelente, limpié el filtro de agua. Mientras trabajaba, noté algo que había pasado desapercibido en la confusión de los últimos días. Una carpeta de documentos dejada en la mesa de la sala. La abrí y mi corazón se heló. Eran papeles para la transferencia de propiedad, ya con espacios para mi firma. Eduardo había traído todo preparado, esperando claramente convencerme, o coaccionarme, a transferir la cabaña a su nombre y al de Mariana. El descubrimiento confirmó mis sospechas más oscuras. No había sido paranoia. Realmente estaban planeando apoderarse de mi casa. La necesidad de los padres de Eduardo era solo una excusa para poner un pie dentro. Me senté en el porche con los documentos en mi regazo, mirando las montañas a la distancia. La batalla había sido ganada, pero la guerra apenas estaba comenzando, y yo necesitaba estar preparada. Durante la semana siguiente, disfruté nuevamente del silencio y la paz de mi cabaña, pero con una conciencia aguda de que mi victoria podría ser temporal. Conocía a Eduardo lo suficiente como para saber que no se rendiría fácilmente. Los papeles de transferencia de propiedad que encontré eran solo el comienzo. Mantuve contacto diario con Pablo, mi abogado, que trabajaba para fortalecer legalmente mi posición. Contraté a un investigador privado, me informó durante una de nuestras llamadas. Necesitamos entender la situación financiera real de Eduardo y qué otros movimientos podría estar haciendo. Estuve de acuerdo con la medida, aunque sentí una punzada de tristeza por haber llegado a este punto. Nunca imaginé que mi jubilación tranquila incluiría investigar a mi propio yerno. En una mañana de miércoles recibí una llamada telefónica inesperada de Mariana. «Mamá, necesito hablar contigo en persona. ¿Puedo ir mañana?» Algo en su voz me puso en alerta. No era ira o manipulación, sino un tipo de agotamiento resignado. «Claro, querida, iré a buscarte a la parada del autobús». «No será necesario. Vengo en auto». Esto me sorprendió. ¿Sola? Sí, respondió simplemente, y colgó. Pasé el resto del día en un estado de ansiedad vigilante, preparando la casa y a mí misma para lo que sea que viniera. Llamé a Pablo y le avisé, en caso de necesitar asesoramiento legal inmediato. Mariana llegó a primera hora de la tarde del día siguiente. Cuando la vi salir del auto, sola como prometió, noté de inmediato lo cansada que parecía. Había perdido peso y sus ojos cargaban una tristeza que me partió el corazón. «Querida», la abracé con fuerza. «Qué bueno verte». Ella respondió al abrazo con una intensidad inusual, como si se estuviera conteniendo para no derrumbarse. Preparé café y nos sentamos en el porche. Por unos minutos solo observamos el paisaje en silencio. «Mamá», finalmente comenzó, «sé lo que Eduardo estaba planeando». La franqueza me tomó por sorpresa. Esperaba negaciones, más manipulaciones, tal vez incluso acusaciones. «¿Qué quieres decir?» Ella suspiró profundamente. «Los papeles para la transferencia de la casa. Encontré copias en su oficina, junto con otros documentos perturbadores». Puse mi taza en la mesa, dándole tiempo para continuar. Eduardo no solo perdió su trabajo, contrajo deudas enormes, juegos de azar, inversiones arriesgadas. Usó nuestra casa como garantía sin consultarme. Estamos a punto de perderlo todo. Mi corazón se encogió por mi hija, pero no pude evitar sentir también una punzada de validación. Mis sospechas no eran infundadas. «Vio tu cabaña como una tabla de salvación», continuó. «Planeaba transferir la propiedad, venderla rápidamente y usar el dinero para cubrir parte de las deudas. Todo esto usando a sus padres como excusa. ¿Y tú sabías de esto?» Ella negó con la cabeza. Las lágrimas finalmente escaparon. «No todo. Me dijo que sus padres necesitaban ayuda temporal. Solo descubrí la verdad cuando encontré los documentos ayer. Tuvimos
Una discusión intensa. Sostuve su mano por encima de la mesa. Lo siento, querida. No, yo lo siento, respondió con firmeza. Participé en este plan, incluso sin saber todas las implicaciones. Te presioné para que renunciaras a tu sueño. Nunca debí haberlo hecho. Nos quedamos en silencio de nuevo, el peso de las revelaciones flotando entre nosotras. ¿Y ahora?, pregunté finalmente. Pedí el divorcio, respondió con una calma que parecía haberle costado mucho alcanzar. Eduardo está desesperado, y las personas desesperadas hacen cosas terribles. Descubrí que falsificó mi firma en varios documentos. La información me alarmó de inmediato. ¿Falsificó tu firma? Eso es un crimen, Mariana. Lo sé, respondió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Y no fue solo eso. Consulté a un abogado ayer. Me dijo que Eduardo abrió una línea de crédito usando nuestra casa como garantía, sin mi consentimiento. Estamos hundidas en deudas que ni siquiera sabía que existían. Respiré hondo, tratando de procesar todo. No solo mi cabaña estaba en riesgo, mi hija estaba siendo víctima de un fraude financiero perpetrado por su propio esposo. ¿Y qué planeas hacer ahora? Primero, asegurarme de que tú estés protegida, dijo con una determinación que me recordó a mí misma. Vine a advertirte que Eduardo está furioso. Sabe que fracasó en el intento de conseguir tu cabaña y me culpa por no haber sido más persuasiva. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Crees que pueda intentar algo más directo? No sé hasta dónde llegaría, pero... dudó. Encontré anotaciones sobre posibles maneras de probar que no tienes capacidad para administrar tus propios bienes. Estaba investigando sobre la tutela judicial. Mi sangre se heló. La táctica era más siniestra de lo que había imaginado. No se trataba solo de manipulación emocional, sino de intentar declararme legalmente incapaz para tomar el control de mis bienes. Mencionó tener un contacto en el Consejo Tutelar del Adulto Mayor, continuó Mariana. Habló sobre la posibilidad de solicitar una evaluación psiquiátrica forzada, alegando que estás viviendo en condiciones insalubres y con comportamiento errático. ¿Basado en qué?, pregunté indignada. En las serpientes, en los problemas con el agua, en tu elección de vivir aislada. Distorsionaría todo lo que vio aquí para crear una narrativa de que no tienes condiciones para cuidar de ti misma. Tomé mi teléfono. Necesito llamar a Pablo de inmediato. Esta es una amenaza seria. Mientras marcaba, Mariana puso su mano sobre la mía. Mamá, no vine solo a avisarte. Vine para ayudarte a protegerte. La conversación con Pablo fue breve y objetiva. Le expliqué la situación e inmediatamente sugirió una serie de medidas defensivas. Voy a conseguir una evaluación médica completa lo antes posible, para documentar su plena capacidad física y mental. También sugiero instalar cámaras de seguridad en la propiedad y documentar cualquier comunicación con Eduardo o sus representantes. Y, Elena, no deje la cabaña desocupada por ahora. Si necesita salir, pida a alguien de confianza que se quede en el lugar. Después de colgar, le expliqué el plan a Mariana. Para mi sorpresa, ella asintió determinada. Me quedaré contigo unos días, y sé exactamente cuándo Eduardo planea actuar. Tiene una reunión programada con ese contacto del consejo para el próximo martes. ¿Cómo lo sabes? Una sonrisa triste cruzó su rostro. No se imagina que descubrí todo. Todavía cree que estoy de su lado. Solo molesta. Dejó el calendario abierto en la computadora. La reunión está marcada como Consulta Caso Elena. Pasé los días siguientes en un estado de alerta constante, alternando entre preparar defensas legales con Pablo e intentar proporcionar algo de consuelo emocional a mi hija. Mariana oscilaba entre momentos de determinación feroz y períodos de profunda tristeza, procesando la traición que había sufrido. El domingo, mientras preparábamos el almuerzo juntas, finalmente habló sobre los padres de Eduardo. Ellos sabían, mamá. Tal vez no todos los detalles, pero sabían que Eduardo quería tu casa. La historia de su ejecución hipotecaria era parcialmente cierta. Realmente perdieron la casa por deudas, pero no tan recientemente. Han estado viviendo con la hermana de Rebeca durante más de un año.
Entonces, ¿por qué la farsa? Eduardo los convenció de que sería una solución para todos. Ellos tendrían un lugar donde vivir, él resolvería sus problemas financieros con la venta de la cabaña, y tú... Bueno, en su versión, tú no necesitabas realmente este lugar y estarías mejor regresando a la ciudad. La frialdad del cálculo me impactó. ¿Y ellos estuvieron de acuerdo fácilmente? Cuando se trata de dinero, la familia de Eduardo siempre ha sido pragmática. Ella eligió la palabra cuidadosamente. Creo que vendrían a establecer residencia. Se quedarían el tiempo suficiente para que te sintieras incómoda y renunciaras. Y luego Eduardo vendería la propiedad, dándoles una pequeña parte. ¿Y tú, Mariana? ¿Dónde encajabas en ese plan? Ella bajó la mirada. Me convenció de que estabas siendo terca al aislarte aquí, que era peligroso para una mujer de tu edad vivir sola tan lejos de todo. Dijo que la cabaña podría ser nuestra casa de campo y que tú te quedarías con nosotros en Ciudad de México, donde pertenecías. Mi corazón dolió por la manipulación que mi hija había sufrido. Eduardo conocía sus puntos débiles, la preocupación por mi seguridad, el deseo de tenerme cerca, y los había explotado para sus propios fines. La mañana del martes, recibimos la visita de Pablo, acompañado por una médica geriatra y un psicólogo, ambos con credenciales impecables. Pasé por una evaluación completa, documentando mi salud física y mental. Los informes fueron claros. Estaba en excelente condición para mi edad, completamente capaz de tomar mis propias decisiones y cuidar de mí misma. Recomiendo también que hagamos un video, sugirió Pablo, después de la conclusión de los exámenes. Una declaración tuya, explicando tu situación, tus elecciones conscientes y las razones por las que elegiste vivir aquí. Grabamos el testimonio en el porche, con las montañas como telón de fondo. Hablé claramente sobre mi carrera como enfermera, mi sueño de jubilación, la planificación financiera cuidadosa que había hecho, y cómo la vida en la cabaña representaba todo lo que siempre deseé. Esta no es una decisión impulsiva o un capricho, afirmé ante la cámara. Es el resultado de 4 décadas de arduo trabajo y planificación minuciosa. Soy plenamente consciente de los desafíos de vivir en una zona rural, y he tomado todas las precauciones necesarias para garantizar mi seguridad y bienestar. Mientras hablaba, noté a Mariana observando con una expresión compleja, orgullo mezclado con una profunda tristeza. Me di cuenta de que estaba viendo, tal vez por primera vez, la extensión completa de mi autonomía y determinación. Al comienzo de la tarde, Pablo partió llevando toda la documentación necesaria para armar nuestra defensa. Instantes después de su partida, el teléfono sonó. Era Eduardo. «Elena, necesitamos hablar». Su voz sonaba controlada, pero con una amenaza subyacente. «Estoy preocupado por ti, viviendo sola en ese rincón del mundo». «No estoy sola, Eduardo. Mariana está conmigo». Un silencio momentáneo. «¿Mariana está contigo? ¿Desde cuándo?» «Hace unos días. Estamos pasando un tiempo maravilloso juntas». Escuché su respiración alterarse, la ira apenas contenida. «Pásamela, por favor». Le entregué el teléfono a mi hija, que lo puso en altavoz. «Mariana, ¿qué estás haciendo ahí? Necesitamos hablar sobre el divorcio y...» «No hay nada de qué hablar, Eduardo». Ella lo interrumpió con una firmeza que me llenó de orgullo. «Ya tomé mi decisión, y descubrí tus planes para mi madre». «¿Qué planes? ¿De qué estás hablando?» «Los papeles de transferencia de propiedad, la consulta marcada para hoy con tu amigo del consejo tutelar, el intento de declarar a mi madre incapaz». Otro silencio, más prolongado. «No entiendes», finalmente dijo, la voz ahora claramente agitada. «Estamos al borde de la ruina. Necesito soluciones». «Tus deudas no son problema de mi madre», respondió Mariana con firmeza. «Ni las mías. Resolveremos esto legalmente, a través del divorcio». «No puedes hacerme esto». «Ya lo hice. Y una cosa más, Eduardo. Si intentas algo contra mi madre, cualquier cosa, tengo pruebas suficientes para incriminarte por falsificación de firma y fraude. Piensa bien antes de actuar». Ella colgó el teléfono y cayó en una silla, temblando ligeramente. «Estoy orgullosa de ti», le dije, tomando su mano.
Aprendí de la mejor, respondió con una pequeña sonrisa. Solo espero que esto sea suficiente para detenerlo. Lamentablemente, no lo fue. A la mañana siguiente, mientras tomábamos café en el porche, un coche oficial se estacionó en la entrada de la propiedad. Una mujer de mediana edad, con expresión seria y una carpeta en la mano, se acercó. «¿Doña Elena Ramírez?», preguntó formalmente. «Soy yo. Soy Vanessa Guzmán, trabajadora social del Consejo Municipal del Adulto Mayor. Recibimos una denuncia sobre su situación y vine a realizar una evaluación». Mariana y yo intercambiamos miradas. Eduardo había seguido adelante con su plan, incluso después de nuestras advertencias. «Claro, señora Guzmán», respondí con calma. «Por favor, entre. Justo estábamos tomando café». «¿Quiere una taza?». La mujer pareció momentáneamente desconcertada con mi receptividad. «No, gracias. Esto será solo una visita formal». Condujimos a Vanessa dentro de la cabaña, que estaba impecablemente ordenada. Noté sus ojos profesionales evaluando cada detalle: la limpieza, la organización, los medicamentos cuidadosamente dispuestos en el gabinete de la cocina, la abundancia de alimentos frescos. «Recibimos una denuncia alegando que usted vive en condiciones insalubres y posiblemente presenta confusión mental», explicó, consultando sus notas. «Interesante», respondí, manteniendo la calma. «¿Y quién hizo esa denuncia?». «No puedo revelarlo, pero fue un familiar preocupado». Mariana se adelantó. «Fue mi esposo, Eduardo Herrera, ¿verdad? Estamos en proceso de divorcio y él está intentando controlar los bienes de mi madre». La trabajadora social no confirmó, pero su mirada reveló que Mariana había acertado. «Señora Guzmán», continué, «anticipando este tipo de situación, preparé algunos documentos que me gustaría que examinara». Le entregué el informe médico completo, la evaluación psicológica y una copia de la grabación en video, todo organizado en una carpeta. Como puede ver, fui sometida a evaluaciones médicas y psicológicas exhaustivas hace menos de 24 horas. Los profesionales atestiguaron mi plena capacidad. También tengo aquí los contactos de mi abogado, que está al tanto de esta situación. Vanessa examinó los documentos con creciente sorpresa. «Esto es muy completo», observó. «Rara vez vemos denuncias respondidas con documentación tan meticulosa». «No es coincidencia», explicó Mariana. «Sabíamos que mi esposo intentaría algo así. Falsificó mi firma en documentos financieros y está intentando tomar control de la propiedad de mi madre, alegando su incapacidad». La trabajadora social frunció el ceño, claramente sin esperar este nivel de preparación y contrademanda. «Entiendo. Bueno, todavía tengo que completar mi evaluación, pero estos documentos ciertamente serán considerados». Pasé la hora siguiente respondiendo a las preguntas de Vanessa, demostrando mi lucidez y autonomía. Le mostré la cabaña, explicando los sistemas de seguridad que había instalado, el stock de alimentos y medicamentos, mi plan para emergencias médicas. Cuando regresamos al porche, ella parecía satisfecha. «Doña Elena, basándome en lo que vi hoy y en la documentación presentada, no encuentro ninguna evidencia que corrobore las alegaciones de la denuncia. Usted parece perfectamente capaz de cuidar de sí misma y de administrar sus bienes». «Gracias por su evaluación justa», respondí. Antes de partir, Vanessa dudó, como si estuviera considerando si debía decir algo más. «Si me permite un comentario personal, doña Elena, es raro ver a una persona de su edad tan bien preparada y organizada. Usted claramente planeó cada aspecto de esta mudanza con un cuidado excepcional». 42 años planeando, señora Guzmán, respondí con una sonrisa. Cuando se espera tanto tiempo por un sueño, no se deja nada al azar. Tras su partida, Mariana y yo nos abrazamos, permitiéndonos finalmente sentir el alivio de haber superado otra barrera. Pero ambas sabíamos que la guerra estaba lejos de terminar. «Él no se rendirá fácilmente», dijo Mariana, mientras observábamos el auto de la trabajadora social alejarse. «Especialmente ahora, sabiendo que estoy en su contra». «Entonces seguiremos protegiéndonos», respondí con la determinación que me había sostenido durante toda la vida. «Juntas».
Esa noche, mientras preparábamos la cena, recibí un mensaje de Pablo. Hice el registro de todos los documentos. Su propiedad está legalmente blindada. Nadie puede impugnarla sin enfrentar un proceso judicial completo. Le mostré el mensaje a Mariana, que sonrió aliviada. Un problema menos. Pero yo sabía, por el brillo determinado en sus ojos, que ella estaba pensando en el siguiente paso. No solo en defenderse, sino en contraatacar. En la semana siguiente, Pablo me presentó una estrategia legal completa. Además de proteger mi propiedad, estaba preparado para iniciar acciones contra Eduardo por intento de fraude y coerción. Tenemos pruebas suficientes de sus intenciones, explicó durante una videollamada. Los papeles de transferencia de propiedad, la falsa denuncia al Consejo del Adulto Mayor, las firmas falsificadas de Mariana. Podemos iniciar un proceso penal si queremos. Miré a mi hija, que escuchaba atentamente a mi lado. La decisión la afectaría principalmente a ella. ¿Qué piensas, Mariana? Ella respiró hondo. Una parte de mí quiere verlo enfrentar todas las consecuencias legales, pero otra parte, tenemos a las niñas en qué pensar. Un proceso penal contra su padre sería traumático. Pablo asintió comprensivamente. Existe una tercera opción. Podemos usar la amenaza de acción legal como palanca para un acuerdo en el divorcio. Él renuncia a cualquier reclamo sobre su casa, asume integralmente las deudas que contrajo y nosotros no procedemos con las acusaciones penales. ¿Y mi cabaña?, pregunté. ¿Cómo garantizamos que no lo intentará de nuevo? Ya me ocupé de eso, respondió Pablo. Establecí un fideicomiso irrevocable. La propiedad está legalmente protegida y solo puede ser transferida en las condiciones que usted especificó. A Mariana después de su fallecimiento o a sus nietas en caso de que Mariana ya no esté viva. Ni siquiera usted puede alterar esas condiciones ahora. La noticia me trajo un inmenso alivio. Mi pequeño paraíso estaba finalmente seguro. Hay una cosa más, continuó Pablo. Investigamos las deudas de Eduardo. Le debe a personas peligrosas, Elena. Parte del dinero provino de prestamistas. Es otra razón para tener cuidado con los próximos pasos. Esta revelación trajo una nueva dimensión de preocupación. Eduardo no solo estaba desesperado por dinero, sino que potencialmente estaba lidiando con criminales. ¿Qué significa esto para nuestra seguridad?, preguntó Mariana, visiblemente alarmada. Significa que tenemos que ser extremadamente cautelosas, respondió Pablo. Sugiero que ustedes dos no se queden solas por ahora. Contraté a un guardia de seguridad privado que puede permanecer en la propiedad mientras resolvemos esta situación. Inicialmente, me resistía a la idea de tener un extraño en mi refugio, pero la seguridad de Mariana era prioridad. Acepté la recomendación de Pablo. Juan, el guardia de seguridad, llegó al día siguiente. Un hombre de mediana edad, discreto y profesional, ex policía militar con experiencia en protección personal. Se instaló en una pequeña habitación anexa al garaje, casi imperceptible excepto por su presencia tranquilizadora. No interferiré en su rutina, doña Elena, me aseguró. Estoy aquí solo como precaución. Su presencia resultó ser providencial solo 3 días después. Era casi medianoche cuando la alarma silenciosa de la propiedad se disparó. Juan nos despertó discretamente. Tenemos movimiento en el perímetro sur, informó en voz baja. 2 personas. Parecen estar evaluando la casa. Mi corazón se aceleró. ¿Eduardo? No puedo identificarlo. Permanezcan en la habitación, cierren la puerta con llave. Ya avisé a la policía local. Juan desapareció silenciosamente, moviéndose como una sombra para verificar la situación. Mariana y yo nos quedamos en mi habitación, la puerta cerrada con llave, escuchando atentamente. Después de lo que pareció una eternidad, escuchamos voces alteradas, seguidas por el sonido de un auto acelerando a toda prisa. Minutos después, Juan regresó. Eran 2 hombres, explicó. No era Eduardo. Por el comportamiento y el equipo que llevaban, eran profesionales, probablemente cobradores de sus deudas. «Dios mío», susurró Mariana. «¿Vinieron por él aquí?» «Más probablemente vinieron a evaluar la propiedad», respondió Juan.
Personas así generalmente investigan todos los bienes potenciales antes de hacer un acercamiento directo. La policía llegó media hora después, registró el suceso e hizo un barrido en la zona. No encontraron a nadie, pero reforzaron la seguridad en las carreteras cercanas por el resto de la noche. No pude dormir. Sentada en la cocina con Mariana, ambas bebiendo té para calmar los nervios, reflexioné sobre cómo mi pacífico refugio se había transformado en zona de guerra. Esto fue demasiado lejos, dije finalmente. Eduardo puso en riesgo no solo mis posesiones, sino nuestra seguridad física. Mariana asintió, el rostro pálido a la luz tenue. Necesitamos resolver esto definitivamente, mamá. No podemos vivir con miedo. A la mañana siguiente, Pablo fue informado del incidente e inmediatamente intensificó sus esfuerzos. Voy a contactar a Eduardo hoy mismo, declaró. Necesita entender la gravedad de la situación. Mientras esperábamos noticias, Mariana y yo intentamos mantener algo de normalidad, continuando nuestras rutinas diarias bajo la vigilancia discreta de Juan. La tensión era palpable, pero me negaba a ser expulsada de mi propia casa por el miedo. Al tercer día después del incidente, Pablo nos trajo noticias sorprendentes. Eduardo aceptó todas las condiciones, anunció durante nuestra videollamada diaria. Sin objeciones, sin reclamos adicionales. Asumirá todas las deudas, renunciará a cualquier derecho sobre la casa en Ciudad de México, y se comprometió a no interferir nunca más en asuntos relacionados con la propiedad de Elena. ¿Por qué el cambio repentino?, preguntó Mariana desconfiada. Aparentemente tuvo un encuentro con sus acreedores, explicó Pablo. No tengo detalles, pero por lo que entendí, fue lo suficientemente persuasivo como para hacerlo buscar una solución inmediata. Intercambié miradas con Mariana. Ambas sabíamos lo que persuasivo probablemente significaba cuando se trataba de prestamistas. ¿Está físicamente bien?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la preocupación. Sí, por lo que sé. Asustado, pero ileso. Y mucho más cooperativo. Los papeles del acuerdo se firmaron 2 días después. Eduardo compareció en la oficina de Pablo en Ciudad de México, mientras Mariana y yo firmamos nuestra parte en la ciudad más cercana. No hubo contacto directo, lo cual fue un alivio. Con el acuerdo finalizado, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Mi cabaña estaba segura. Mariana estaba protegida legalmente. Las deudas serían responsabilidad exclusiva de Eduardo. Después de una semana sin incidentes, Juan consideró seguro finalizar su vigilancia, aunque instaló un sistema de seguridad reforzado antes de partir. La propiedad está bien protegida ahora, doña Elena, aseguró. Cámaras, sensores de movimiento, conexión directa con la policía local. Estarán seguras. Le agradecí sinceramente por su protección, sintiendo que había ganado no solo un guardia de seguridad, sino un amigo. Con la situación legal resuelta y la seguridad establecida, Mariana y yo finalmente tuvimos tiempo para reflexionar sobre el futuro. Ella había pedido licencia en la escuela donde enseñaba en Ciudad de México, pero el periodo estaba llegando a su fin. ¿Qué planeas hacer ahora, querida?, pregunté una noche, mientras compartíamos una botella de vino en el porche. Ella contempló las estrellas por un momento antes de responder. No quiero volver a Ciudad de México. Hay muchos recuerdos dolorosos allí. Y las niñas necesitan estabilidad. He estado pensando en buscar un puesto en la escuela local. La idea de tener a mi hija y a mis nietas cerca me llenó de alegría, pero traté de contener mi entusiasmo. ¿Estás segura? Es un cambio enorme. Y en cuanto a las niñas, ¿cómo se sienten? Les encanta venir aquí. Siempre han pedido pasar más tiempo en la finca de la abuela, sonrió. Y honestamente, mamá, después de todo esto, me doy cuenta de lo valioso que es tenerte cerca, no como una dependencia, sino como una sociedad. Esa noche, planeamos la transición. Mariana vendería la casa en Ciudad de México tan pronto como el divorcio finalizara. Con el dinero, compraría una pequeña casa en la ciudad más cercana a mi cabaña. Las niñas asistirían a la escuela local y ella buscaría un puesto como maestra. No será la misma vida que teníamos, reconoció.
pero tal vez sea mejor. 2 semanas después, recibimos la visita de mis nietas, Lía y Brisa, de 12 y 9 años. Eduardo había accedido a permitir que pasaran el fin de semana con nosotras, una pequeña prueba para la nueva realidad que estábamos construyendo. Observarlas corriendo por la propiedad, explorando el bosque, alimentando a los pájaros que visitaban mis comederos, trajo una alegría que no sentía desde hacía meses. Sus risas resonaban por el valle, sanando algo profundo dentro de mí. En la noche del sábado, sentadas alrededor de la fogata que había preparado en el patio trasero, Brisa apoyó la cabeza en mi hombro. «Abuela, cuando vengamos a vivir cerca de aquí, ¿nos enseñarás a hacer pan como el de hoy?» «Claro que sí, querida», respondí, sintiendo que se me formaban lágrimas. «Y muchas otras cosas». «Brisa, mamá dijo que todavía no es seguro que nos mudemos», corrigió Lía, siempre la más cautelosa de las dos. «Pero yo quiero», exclamó Brisa. «En la ciudad no podemos tener un perro en el apartamento. Aquí podemos tener perros, gallinas, hasta un pony». Mariana se rió, intercambiando miradas conmigo. «Vamos con calma, jovencita. Primero la casa, luego discutiremos el zoológico». En ese momento, mirando a mi familia reunida alrededor del fuego, bajo el cielo estrellado que solo el campo puede ofrecer, sentí una profunda certeza. Todo el sufrimiento, toda la lucha, había valido la pena. Mi sueño de jubilación tranquila había sido amenazado, pero emergí de la batalla con algo aún más precioso. No solo la cabaña, sino la promesa de una vida compartida con mi hija y mis nietas. Un legado de fuerza, determinación y amor que sobreviviría mucho después de que yo me fuera. Al día siguiente, mientras me despedía con la mano del auto que llevaba a mis nietas de vuelta a la ciudad, hice una promesa silenciosa a mí misma. Esta propiedad, conquistada con tanto sacrificio y defendida con tanta determinación, se convertiría en el hogar seguro que mi familia merecía, y nadie jamás nos la quitaría de nuevo. Las estaciones cambiaron, trayendo nuevos ritmos a nuestra vida. El otoño llegó con sus tardes doradas y noches frescas, perfectas para sentarme en el porche con una manta sobre las rodillas, observando las hojas bailar en el viento. El divorcio de Mariana finalizó en octubre, más rápido de lo esperado gracias a la inusual cooperación de Eduardo. La casa en Ciudad de México se puso a la venta de inmediato, con 3 compradores interesados ya en la primera semana. Aparentemente, Eduardo se había mudado al sur del país, buscando empezar de nuevo, lejos de las deudas y del pasado. Llamó para hablar con las niñas, me contó Mariana una noche. Sonaba diferente, más humilde, tal vez. Dijo que está trabajando en una empresa de su primo en Cancún. ¿Crees que realmente ha cambiado? Ella consideró la pregunta por un momento. No sé. Tal vez el susto fue lo suficientemente fuerte como para sacudirlo. O tal vez sea solo una nueva estrategia. De cualquier manera, mantengo la distancia, pero permito el contacto con las niñas. Merecen tener un padre, aunque sea imperfecto. En noviembre, encontramos la casa perfecta para Mariana y las niñas. Una construcción acogedora de 3 habitaciones en el pequeño pueblo de San Miguel de Allende, a solo 20 minutos en auto de mi cabaña. El patio era amplio, con espacio para el huerto que Lía tanto quería y para el perro que Brisa no paraba de mencionar. La escuela local tenía una vacante para maestra de ciencias, el área de Mariana, que comenzaría en el nuevo año escolar en febrero. Todo parecía encajar como piezas de un rompecabezas que finalmente encontraba su forma. La mudanza ocurrió en diciembre, con la ayuda de Pablo y su esposa, Ana, que vinieron de Ciudad de México especialmente para la ocasión. En 2 días, la casa estaba montada y acogedora, lista para su primera Navidad. «Es más pequeña de lo que estábamos acostumbradas», comentó Mariana mientras colgábamos luces en el pequeño árbol de Navidad. «Pero siento que puedo respirar aquí». Entendí exactamente lo que quería decir. A veces, los espacios más pequeños ofrecen más libertad que las mansiones que nos aprisionan con sus exigencias y mantenimiento. La Navidad fue sencilla y perfecta. Preparamos la cena juntas, con las niñas ayudando a decorar las galletas.
Cantamos villancicos alrededor de la mesa y por primera vez en muchos años me sentí completamente en paz. Abuela, ¿podemos ir a ver las estrellas en tu porche después?, preguntó Brisa mientras lavábamos los platos. Claro que sí, querida. El cielo estará especialmente hermoso esta noche. Más tarde, mientras las 4 nos acurrucábamos bajo mantas en mi porche, observando un cielo salpicado por miles de estrellas, Lía hizo una observación sorprendente. Creo que todo pasó como tenía que pasar. ¿Cómo así, hija?, preguntó Mariana. Si papá no hubiera intentado tomar la casa de la abuela, no estaríamos aquí ahora, todos juntos, y me gusta mucho más aquí que Ciudad de México. La sabiduría de esa niña de 12 años me conmovió profundamente. De hecho, las adversidades habían abierto camino a una nueva vida que tal vez nunca hubiéramos imaginado o elegido por nuestra cuenta. Enero trajo lluvias abundantes que transformaron el paisaje en tonos vibrantes de verde. Pasé horas ayudando a Mariana y a las niñas a plantar su primer huerto: tomates, lechugas, zanahorias, hierbas aromáticas. Les enseñé lo que aprendí en mi propia experiencia, sintiendo la alegría de transmitir conocimientos que podrían sostener generaciones. A finales de mes, llegó el nuevo miembro de la familia, Thor, un mestizo de pelo dorado que Brisa eligió en el refugio local. El perro, de tamaño mediano y energía infinita, se adaptó rápidamente a la nueva familia, siguiendo a Brisa a todas partes como una sombra dorada y durmiendo a los pies de su cama todas las noches. Febrero llegó con el inicio de las clases. Mariana comenzó su nuevo trabajo como maestra de ciencias, nerviosa pero entusiasmada con el desafío. Las niñas entraron a la escuela local. Inicialmente aprensivas, pronto hicieron amistades que las ayudaron en la transición. La vida comenzaba a encontrar un ritmo tranquilo y reconfortante. Fue en ese periodo que comencé a pensar más sobre el futuro de la propiedad. Aunque Pablo había garantizado legalmente que la cabaña pasaría a Mariana después de mi muerte, sentí la necesidad de hacer más que simplemente preservarla. Estuve pensando, le dije a Mariana durante uno de nuestros almuerzos de domingo, en expandir un poco la propiedad. ¿Expandir cómo? El terreno vecino está a la venta. Son 3 hectáreas más, con un manantial y un antiguo huerto de zapotes. Sería una buena adición. Mariana me miró sorprendida. ¿Quieres comprar más tierra? Pensé que la cabaña era tu sueño final. Lo era, o eso pensé. Miré por la ventana, observando a Lía y Brisa jugando con Thor en el patio trasero. Pero ahora me doy cuenta de que los sueños pueden crecer. Imagino este lugar no solo como mi refugio, sino como un legado para ustedes 3. Un lugar donde las niñas puedan crecer conectadas con la naturaleza, donde puedan traer a sus propios hijos algún día. No sé si tenemos las condiciones financieras para expandir ahora. Mariana respondió cautelosamente. Todavía nos estamos estableciendo. Yo las tengo, respondí simplemente. Ahorré por más tiempo del que necesitaba para la cabaña. Tengo una reserva sustancial. En la semana siguiente visitamos el terreno juntas. Era una propiedad bellísima, ligeramente inclinada, con un pequeño valle donde corría un arroyo cristalino. El huerto, aunque necesitaba cuidados, tenía árboles enormes que prometían frutas abundantes. Podríamos construir una segunda casa aquí, sugerí, señalando un área plana con vista al valle. No ahora, pero eventualmente. Una casa más grande para ustedes, cuando las niñas crezcan. Podríamos conectar las propiedades por un sendero. Vi los ojos de Mariana brillar al imaginar las posibilidades. El sueño comenzaba a crecer dentro de ella también. Compramos el terreno a finales de febrero, una inversión en el futuro que representaba mucho más que hectáreas de tierra. Era un compromiso con la vida que estábamos construyendo, una declaración de que habíamos elegido este camino no solo como refugio temporal, sino como nuestra nueva realidad. En marzo recibí una carta inesperada. El sobre tenía el membrete de un bufete de abogados de Cancún, y por un momento sentí mi corazón acelerarse con la preocupación de que Eduardo estuviera intentando alguna nueva táctica legal. Pero el contenido me sorprendió completamente. Era una carta personal de Eduardo, no un documento legal,
escrita a mano en papel común, no en papel con membrete del bufete. Doña Elena, sé que debe estar sorprendida de recibir esta carta, tal vez incluso preocupada. Quiero asegurarle que no hay ninguna amenaza o estrategia aquí. Solo sentimientos que necesitan ser expresados. No tengo justificaciones para mi comportamiento. Lo que hice fue imperdonable. Intenté tomar algo que significaba todo para usted. Algo que conquistó con décadas de trabajo honesto, mientras yo buscaba una solución fácil para problemas que creé con mis propias manos. Los últimos meses me obligaron a enfrentar verdades dolorosas sobre mí mismo. La persona en la que me convertí no era alguien de quien pudiera estar orgulloso. No era el padre que mis hijas merecían o el hombre que un día prometí ser. Estoy en terapia ahora. Trabajo en un puesto modesto, pero honesto, en la empresa de mi primo. Estoy pagando mis deudas gradualmente, viviendo de forma sencilla. No espero perdón, ni de usted ni de Mariana. Solo quería que supiera que finalmente entendí el valor de aquello que intenté robar. No solo una propiedad, sino un sueño, un logro de vida, un símbolo de dignidad e independencia. Espero que usted encuentre en su cabaña toda la paz y felicidad que se merece. Y le agradezco, aunque parezca extraño, por haber luchado con tanta determinación. Su fuerza me mostró el tipo de carácter que espero un día desarrollar. Respetuosamente, Eduardo. Releí la carta varias veces, buscando manipulación o falsedad entre las líneas, pero el tiempo me enseñó a reconocer la sinceridad, y algo en esas palabras sonaba verdadero. Le mostré la carta a Mariana esa noche. Ella la leyó en silencio, las emociones pasando por su rostro como nubes en día ventoso. ¿Le crees?, pregunté finalmente. No sé, respondió con honestidad. Tal vez. Las niñas dicen que suena diferente en las llamadas semanales. Más presente, más interesado en sus vidas reales, no solo haciendo preguntas superficiales. Las personas pueden cambiar, comenté, especialmente cuando se enfrentan a las consecuencias de sus acciones. Tal vez, asintió Mariana, pero la confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir. Sin embargo, no imposible, respondí suavemente. Solo extremadamente difícil, y se conquista lentamente, con acciones consistentes a lo largo del tiempo. La vida siguió su curso, con las pequeñas alegrías y desafíos de la vida cotidiana reemplazando gradualmente los grandes dramas de los meses anteriores. Plantamos árboles frutales en el nuevo terreno, establecimos el sendero que conectaba las dos propiedades, y comencé a enseñarles a las niñas los nombres de las plantas nativas y sus propiedades. En una tarde de mayo, mientras cosechábamos zapotes en el huerto recién adquirido, Brisa hizo una observación que tocó profundamente mi corazón. «Abuela, ¿sabías que los árboles más viejos dan las mejores frutas?», preguntó, con el rostro y las manos moradas por el jugo de la fruta. «Es verdad», confirmé. «Estos árboles tienen al menos 60 años, tal vez más». «Igual que tú», exclamó ella inocentemente. «Tú también mejoraste con la edad». «¿Cómo así, querida?» «Mamá dijo que siempre fuiste genial, pero antes eras más callada, siempre haciendo lo que los demás querían. Ahora eres fuerte y decidida, como un árbol grande que nadie puede derribar». Miré a Mariana, que sonrió avergonzada. «Los niños y sus bocas sinceras», comentó. «Pero es verdad», continuó Brisa. «La abuela nos enseñó a ser fuertes. Cuando una niña en la escuela me molestó, recordé lo que hizo la abuela cuando las personas malas intentaron tomar su cabaña. Me mantuve firme y no dejé que la niña me hiciera llorar». Abracé a mi nieta, sintiendo una emoción que iba más allá de las palabras. Sin darme cuenta, había transmitido más que conocimientos prácticos sobre plantas y animales. Les había mostrado el valor de la determinación, del coraje, de la lucha por aquello que amamos. Esa noche, sentada sola en mi porche, reflexioné sobre el viaje de los últimos meses. Lo que comenzó como una amenaza a mi sueño de jubilación se había transformado en algo mucho mayor: la creación de un nuevo tipo de vida
para toda mi familia. La cabaña que había defendido con tanta determinación ya no era solo mi refugio personal, sino el corazón de un pequeño universo familiar que estábamos construyendo juntas. Mis nietas crecerían conociendo el sabor de las frutas cosechadas directamente del árbol, el sonido del silencio en las madrugadas rurales, el brillo incomparable de las estrellas lejos de la contaminación lumínica. En junio, recibí una llamada inesperada de Pablo. «Elena, tengo novedades interesantes», anunció. «¿Recuerdas esa evaluación que la trabajadora social hizo en tu cabaña? Aparentemente, tu caso generó discusiones en el Consejo del Adulto Mayor». «¿Qué tipo de discusiones?» «Positivas», me aseguró. «Quedaron impresionados con tu preparación, tu autonomía, tu capacidad para defenderte contra intentos de explotación financiera. Quieren invitarte a participar en un panel sobre derechos del adulto mayor y prevención de abusos patrimoniales». La idea me tomó por sorpresa. ¿Un panel? ¿Yo? Nunca he sido de hablar en público, Pablo. Sería solo una conversación informal, compartiendo tu experiencia. Muchos adultos mayores enfrentan situaciones similares y no saben cómo protegerse. Tu historia podría ayudarlos. Después de unos días de reflexión, acepté la invitación. El evento se realizaría en agosto, en la ciudad más grande cercana, para un público de aproximadamente 50 personas, adultos mayores de la región, trabajadores sociales, abogados especializados en derecho del adulto mayor. Mariana se ofreció a acompañarme. «Puedo ayudarte a organizar tus ideas, mamá. Tienes mucho que compartir». En las semanas siguientes, trabajamos juntas preparando mi presentación. No sería un discurso formal, pero quería tener claridad sobre los puntos principales que me gustaría abordar. Lo más importante, le expliqué a Mariana mientras organizábamos las notas, es que otros adultos mayores entiendan que planificar no se trata solo de dinero, sino de autonomía, sobre el derecho de elegir cómo y dónde queremos vivir nuestros últimos años. El día del evento, llegué nerviosa pero determinada. La sala estaba llena. No solo con los 50 participantes esperados, sino con casi 80 personas de todas las edades. Aparentemente, el tema había despertado más interés de lo previsto. Cuando llegó mi turno de hablar, miré al público y vi rostros que reflejaban mis propias experiencias. Mujeres y hombres mayores, muchos acompañados por hijos adultos, algunos solos, todos buscando orientación para navegar los complejos territorios de la vejez, la independencia y las relaciones familiares. «Mi nombre es Elena», comencé, y a los 65 años descubrí una fuerza que no sabía que poseía. Conté mi historia sin dramatizaciones innecesarias, centrándome en los aspectos prácticos, la importancia de la documentación legal, la necesidad de conocer sus derechos, el valor de aliados como Pablo, el coraje de establecer límites claros con familiares. Muchos de nosotros fuimos criados para siempre ceder, siempre acomodar, siempre priorizar los deseos de los demás por encima de los nuestros, expliqué. Especialmente las mujeres de mi generación. Nos dicen que es egoísmo pensar en nosotras mismas, que debemos sacrificar nuestros sueños por los sueños de los hijos y nietos. Noté varios asentimientos de reconocimiento en la platea. Pero llegó un momento en que me di cuenta de una verdad fundamental. Cuidar de mí misma no es egoísmo, es necesidad. Como enfermera, siempre enseñé a mis pacientes que no podemos dar de un pozo vacío. Necesitamos fortalecernos primero para luego ayudar a los demás. Hablé sobre la importancia de crear sistemas de apoyo que no dependan exclusivamente de familiares, sobre cómo documentar situaciones de presión o abuso, sobre cómo establecer protecciones legales para bienes duramente conquistados. Cuando terminé, la sala estalló en aplausos. En los minutos siguientes, fui abordada por diversos participantes, muchos adultos mayores con historias similares a la mía, algunos profesionales impresionados con las estrategias que había desarrollado, incluso jóvenes que querían orientación sobre cómo ayudar a sus padres o abuelos a preservar su autonomía. Una señora en particular me conmovió. María, de 72 años, viuda,
que había sido presionada por su hijo para vender su casa y mudarse a una habitación en la parte trasera de la residencia de él. Escucharla hoy me dio coraje, dijo, sosteniendo mis manos. Voy a buscar un abogado mañana mismo. No quiero vender mi casa. Es donde viví con mi esposo durante 40 años, donde tengo mis recuerdos, mis vecinos, mi independencia. De regreso a casa, Mariana conducía en silencio hasta que finalmente comentó: «Estoy tan orgullosa de ti, mamá. ¿Sabes eso, verdad?» «Gracias, querida. ¿Pero por qué exactamente?» «Por todo. Por haber luchado por lo que creías. Por haberme demostrado que nunca es demasiado tarde para establecer límites. Por estar ahora ayudando a otros adultos mayores a hacer lo mismo». Hizo una pausa antes de añadir: «Y por darme una segunda oportunidad, incluso cuando te decepcioné». «Nunca me decepcionaste», respondí con firmeza. «Fuiste manipulada, como yo también lo fui muchas veces en la vida. La diferencia es que tuviste el coraje de reconocerlo y cambiar de dirección. Muchas personas jamás lo logran». Llegamos a casa al atardecer, con el cielo pintado en tonos de naranja y rosa. Las niñas vinieron corriendo a recibirnos, ansiosas por saber cómo había sido el evento. Les conté sobre las personas que conocí, las historias que escuché, el impacto que mi experiencia había causado. «¿Eso significa que ahora eres famosa, abuela?», preguntó Brisa con los ojos muy abiertos. Me reí con ganas. «De ninguna manera. Solo significa que a veces, cuando compartimos nuestras dificultades, descubrimos que no estamos solos, y eso puede marcar toda la diferencia». Esa noche, después de que todos se fueron a sus casas, me quedé una vez más sola en mi porche, observando las estrellas. El silencio que tanto había deseado me envolvía como un manto, ya no como un refugio solitario, sino como un espacio sagrado donde podía reflexionar sobre las bendiciones inesperadas que habían surgido de tiempos tan turbulentos. Me di cuenta de que, al defender mi cabaña, había en realidad descubierto una versión más completa y auténtica de mí misma. Una Elena que no tenía miedo de establecer límites, que sabía su propio valor, que podía inspirar a otros con su experiencia. Y tal vez ese fue el verdadero regalo que la jubilación me trajo. No solo un lugar físico para llamar mío, sino un espacio interior de autonomía y sabiduría que nadie jamás podría quitarme. El primer aniversario de mi mudanza a la cabaña llegó en un domingo de primavera perfecto. El cielo estaba de un azul intenso, salpicado por nubes blancas que parecían algodón. Los árboles se habían vestido con nuevas hojas, y flores silvestres coloreaban los campos alrededor de la propiedad. Mariana y las niñas prepararon una sorpresa: un almuerzo especial en el área que habíamos transformado en un pequeño huerto en el terreno recién adquirido. Montaron una mesa rústica bajo la sombra de los zapotes, decorada con flores recogidas en la propiedad y manteles bordados que encontraron en un bazar de la ciudad. Para conmemorar un año de resistencia y renacimiento, brindó Mariana, levantando una copa de vino casero que habíamos aprendido a hacer con un vecino. Las niñas también prepararon regalos. Lía me entregó un libro artesanal donde había registrado, con su letra pulcra, todas las plantas medicinales que habíamos identificado en la propiedad, complementadas con dibujos detallados y notas sobre sus usos. Brisa había construido, con la ayuda del profesor de arte de la escuela, un letrero de madera tallada para la entrada de la propiedad. Refugio de Elena, conquistado con garra, protegido con amor. «Para que nadie olvide nunca que esta tierra es tuya por derecho, abuela», explicó ella con seriedad. Aquel día marcó no solo el aniversario de mi mudanza, sino también el inicio de una nueva tradición familiar. Decidimos que cada mes de marzo celebraríamos el Día de la Resistencia, como Brisa cariñosamente lo bautizó. Un momento para recordar que algunos sueños valen la lucha y que la familia verdadera se fortalece, no se debilita, ante las adversidades. Con el paso de los meses, nuestra pequeña comunidad creció de maneras inesperadas. Pablo y su esposa, Ana, encantados con la región durante sus visitas, compraron una pequeña granja a pocos kilómetros de distancia para pasar los fines de semana y, eventualmente, también jubilarse allí. Juan,
El guardia de seguridad que nos protegió en los momentos más tensos abrió una empresa de consultoría en seguridad rural en la ciudad cercana y frecuentemente nos visitaba, trayendo nuevas tecnologías y consejos para mantener la propiedad segura sin sacrificar su belleza natural. Y luego estaba Vanessa, la trabajadora social que había investigado la denuncia contra mí. Después del panel sobre derechos del adulto mayor, me buscó para una conversación franca. Su caso cambió mi enfoque profesional, confesó. Me di cuenta de que a menudo vemos a los adultos mayores como personas vulnerables que necesitan ser protegidas, olvidando que también tienen derecho a la autodeterminación y a la independencia. Comenzó a visitarme ocasionalmente, inicialmente por motivos profesionales. Quería aprender más sobre cómo había estructurado mi vida rural para mantener la autonomía incluso con la edad avanzada. Con el tiempo, nuestras conversaciones evolucionaron a una amistad genuina, basada en el respeto mutuo y el interés compartido por la protección de los derechos de los adultos mayores. En una de esas visitas, trajo una propuesta inesperada. Elena, estamos desarrollando un programa piloto en el Consejo del Adulto Mayor, centrado en prevenir abusos financieros y promover la autonomía. Me gustaría que considerara ser mentora voluntaria, compartiendo su experiencia con otros adultos mayores en situación de vulnerabilidad. La idea me tomó por sorpresa. ¿Mentora? ¿Yo? No tengo formación para eso, Vanessa. Tiene algo más valioso: experiencia vivida, conocimiento práctico y una increíble capacidad para enfrentar desafíos sin perder la dignidad o la compasión. Acepté la invitación después de reflexionar un poco. Una vez al mes, pasaría una tarde en el centro comunitario de la ciudad, aconsejando a adultos mayores que enfrentaban presiones familiares, intentos de manipulación o simplemente buscaban orientación sobre cómo mantener su independencia mientras envejecían. Este nuevo papel me trajo una satisfacción profunda e inesperada. Después de décadas cuidando los cuerpos de las personas como enfermera, ahora cuidaba de sus derechos, su autonomía, su dignidad. Cada historia que escuchaba resonaba, de alguna forma, con mi propio viaje. Cada pequeña victoria que presenciaba, una adulta mayor que logró mantener su casa contra la presión de sus hijos, un señor que aprendió a administrar sus propias finanzas después de años de dependencia, me recordaba que mi propia lucha había valido la pena no solo para mí, sino para todos los que se inspiraban en ella. En septiembre, recibí un correo electrónico inesperado de una editorial regional. Alguien que había asistido al panel sobre derechos del adulto mayor sugirió que mi historia podría convertirse en un pequeño libro, parte de una colección sobre envejecimiento activo y consciente. No soy escritora, respondí inicialmente. No necesita serlo, aseguró la editora. Podemos designar a alguien para registrar sus recuerdos y conocimientos. Usted solo compartiría su historia y nosotros nos encargaríamos del resto. Mariana me animó fuertemente. Mamá, piensa en cuántas personas podrías ayudar. Hay tantos adultos mayores enfrentando presiones similares, sin saber cómo protegerse. El proyecto del libro avanzó lentamente, con entrevistas semanales donde compartí no solo la historia de la cabaña, sino toda mi trayectoria. Las décadas como enfermera soltera, ahorrando cada centavo, la planificación meticulosa para la jubilación, los desafíos de establecer límites con la familia, las estrategias prácticas para mantener la independencia en la vejez. No quiero que sea solo sobre mí, insistí. Quiero que sea una guía práctica, algo que otras personas puedan usar como referencia cuando enfrenten situaciones similares. En noviembre, ocurrió algo que nunca imaginé posible. Mariana me buscó con una expresión indecisa, entre preocupada y esperanzadora. Eduardo llamó. Quiere visitar a las niñas aquí, si tú lo permites. Mi primer instinto fue negarme de inmediato. El recuerdo de sus intentos de tomar mi propiedad todavía estaba vívido. Pero al ver la expresión de Mariana, la complejidad de sus emociones, el deseo evidente de que sus hijas mantuvieran alguna relación con su padre, me di cuenta de que necesitaba considerar más que solo mis propios sentimientos. ¿Te sientes cómoda con eso?, pregunté. Todavía no confío en él completamente,
respondió con honestidad. Pero las niñas lo extrañan. Y se ha esforzado en los últimos meses. Llama regularmente, envía regalos pequeños pero significativos, demuestra interés genuino en la vida de ellas. Creo que merece una oportunidad para mostrar que realmente ha cambiado. Después de mucha reflexión, estuve de acuerdo con la visita, pero con condiciones claras. Eduardo se quedaría en la ciudad, no en nuestras casas. Los encuentros con las niñas ocurrirían en lugares públicos o en la casa de Mariana, nunca en mi propiedad. Y siempre habría un adulto de confianza cerca, no para supervisar ostensiblemente, sino para garantizar la seguridad emocional de todos. Cuando llegó el día, confieso que estaba tensa. Observé por la ventana de la cocina de Mariana mientras el auto alquilado se estacionaba en la entrada. Eduardo bajó cargando 2 pequeños paquetes envueltos. Estaba más delgado, con el cabello ligeramente canoso en las sienes. Su rostro tenía una expresión que no reconocí de inmediato, pero que más tarde identifiqué como humildad, algo que nunca había asociado con él. Las niñas corrieron a abrazarlo, y por un momento vi algo genuino en su respuesta. La emoción real de un padre reencontrándose con sus hijas después de meses de separación. Me aparté de la ventana, dándoles privacidad para ese momento. Más tarde, cuando Mariana me invitó a unirme a ellos para el té de la tarde, encontré a Eduardo en la sala. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que él bajara los ojos. «Doña Elena», me saludó formalmente. «Gracias por permitir esta visita. Significa mucho para mí poder ver a las niñas». «Ellas también te extrañaban», respondí neutralmente. Un silencio incómodo siguió, roto solo cuando Brisa entró corriendo para mostrarme el regalo que había recibido. Un telescopio pequeño, pero de buena calidad. Papá dijo que aquí en el campo, lejos de las luces de la ciudad, podré ver muchas más estrellas que en Ciudad de México, explicó ella animadamente. Miré a Eduardo, sorprendida por la elección apropiada del regalo, algo que reconocía y valoraba el nuevo estilo de vida de las niñas, en lugar de reforzar lo que habían dejado atrás. Fue una excelente elección, comenté, permitiéndome una pequeña sonrisa. Tenemos cielos fantásticos aquí. La visita duró 3 días. Eduardo se mantuvo respetuoso y distante con respecto a mí, centrando su atención en sus hijas. La última noche, después de que las niñas se fueron a dormir, pidió hablar conmigo y Mariana. Sé que las palabras no significan mucho después de todo lo que pasó, comenzó él, visiblemente nervioso. Pero quiero que sepan que estoy genuinamente arrepentido. No solo por lo que intenté hacer, sino por quién me convertí. Habló sobre su proceso de terapia, sobre el trabajo con su primo que le enseñaba humildad, sobre el programa de control financiero que estaba siguiendo para pagar sus deudas. No espero perdón o confianza inmediatos. Sé que necesito reconquistarlos con tiempo y consistencia. Solo quiero la oportunidad de ser un padre presente para mis hijas, y tal vez, eventualmente, alguien que ustedes no desprecien completamente. Mariana y yo intercambiamos miradas. Había sinceridad en sus palabras, pero también sabíamos que la verdadera prueba vendría con el tiempo. Las niñas necesitan a su padre, respondió Mariana finalmente. Y te has esforzado en los últimos meses. Seguiremos permitiendo las visitas, siempre y cuando mantengas ese comportamiento responsable. Es todo lo que pido, respondió él con evidente alivio. Una oportunidad para demostrar que puedo ser mejor. Cuando Eduardo partió a la mañana siguiente, observé por la ventana mientras se despedía de sus hijas con largos abrazos. Había una fragilidad en él que nunca había notado antes. Una conciencia de que todo lo que tenía de más precioso podría perderse por sus propias acciones. En los meses que siguieron, mantuvo su palabra, visitando regularmente y manteniéndose respetuoso con los límites que establecimos. No era perfecto, pero estaba visiblemente intentando. Las niñas florecían con la presencia de su padre en sus vidas, aunque ahora fuera en una capacidad diferente. En marzo del segundo año, celebramos nuevamente el Día de la Resistencia, nuestra conmemoración del aniversario de mi mudanza a la cabaña. Esta vez, el evento fue mayor. Pablo y Ana vinieron de Ciudad de México. Juan trajo a su nueva novia,
Vanessa participó con entusiasmo, e incluso Eduardo fue invitado, aunque con cierta vacilación inicial de mi parte. Mientras todos se reunían alrededor de la mesa en el huerto, miré a ese grupo tan improbable. Personas que el destino había reunido a través de circunstancias que inicialmente parecían solo dolorosas, pero que terminaron creando conexiones significativas. Mariana levantó su copa para un brindis. A mi madre, Elena, que nos enseñó que algunos sueños son tan importantes que vale la pena luchar por ellos con todas las fuerzas. Que nos mostró que establecer límites no es egoísmo, sino amor propio. Y que demostró que nunca es demasiado tarde para descubrir la propia fuerza. Mientras todos levantaban sus copas, sentí una emoción profunda invadirme. El camino había sido difícil, lleno de sorpresas desagradables y desafíos que nunca imaginé enfrentar a los 65 años. Pero mirando a mi familia expandida, no solo por lazos de sangre, sino por conexiones de respeto y apoyo mutuo, me di cuenta de que había recibido mucho más que solo la cabaña que tanto soñé. Había recibido un nuevo comienzo. Una segunda oportunidad para vivir auténticamente, estableciendo límites saludables y cultivando relaciones basadas en el respeto verdadero, no en obligaciones vacías o manipulaciones emocionales. Mi libro, La Edad de la Resistencia, Cómo proteger tus sueños y dignidad en la tercera edad, fue publicado en el otoño de ese año. No se convirtió en un bestseller nacional, pero encontró su público. Personas mayores buscando inspiración para defender su autonomía. Profesionales trabajando con adultos mayores. Familiares buscando entender mejor las necesidades y derechos de sus seres queridos mayores. Las charlas y sesiones de asesoramiento en el centro comunitario continuaron, ahora complementadas por un pequeño grupo de apoyo para adultos mayores que enfrentaban presiones familiares. Llamamos al grupo Voces de la Experiencia. Un nombre que reconocía no solo la vulnerabilidad que viene con la edad, sino también la sabiduría y el valor que acumulamos a lo largo de décadas de vida. Una tarde, mientras regresaba de una de esas sesiones, encontré a Brisa sentada en el porche de mi cabaña, esperándome. A los 10 años ahora, se había convertido en una niña observadora y sensible, buscando frecuentemente mi compañía para conversaciones que sorprendían por su profundidad. «Abuela», comenzó tan pronto como me senté a su lado, «en la escuela, la maestra pidió que escribiéramos sobre nuestro héroe. ¿Puedo escribir sobre ti?». La pregunta me tomó por sorpresa, causando un nudo en mi garganta. ¿Yo? Querida, no soy heroína de nadie, solo una vieja terca que no quería renunciar a su rincón. Ella negó con la cabeza con convicción. No es verdad. Tú mostraste que incluso cuando las personas intentan hacerte creer que no mereces algo, puedes luchar por lo que es tuyo. Eso es ser heroína. La abracé, incapaz de responder con palabras. ¿Cómo explicarle a una niña que el verdadero heroísmo estaba en personas como su madre, que tuvo el coraje de reconocer la manipulación y empezar de cero? O en tantos adultos mayores que conocí en el centro comunitario, enfrentando desafíos mucho mayores que los míos con dignidad y perseverancia? Si quieres escribir sobre mí, me sentiré honrada, respondí finalmente. Pero recuerda que la verdadera heroína de nuestra historia es tu madre, que tuvo el coraje de empezar de nuevo y construir algo nuevo para ustedes. Brisa sonrió, satisfecha con mi respuesta. Puedo escribir sobre las dos. La maestra dijo que podemos tener más de un héroe. Las estaciones continuaron su ciclo implacable. El invierno llegó con mañanas frías y nieblas que envolvían la cabaña como un manto protector. En las noches más heladas nos sentábamos alrededor de la chimenea, a veces solo yo y mis pensamientos, otras veces con Mariana y las niñas, compartiendo historias y planeando el futuro. Uno de esos planes comenzó a tomar forma concreta con la llegada de la primavera. La idea surgió durante una de las reuniones del grupo Voces de la Experiencia, cuando varios participantes expresaron el deseo de vivir en un lugar como mi cabaña, pero temían el aislamiento y los desafíos prácticos. ¿Y si creáramos una comunidad?, sugirió María, la señora que me había buscado después del panel sobre derechos del adulto mayor. No un asilo o casa de reposo,
sino un lugar donde adultos mayores independientes pudieran tener sus propias casas, pero lo suficientemente cerca para el apoyo mutuo. La idea resonó fuertemente conmigo. Conversando con Vanessa, Pablo y Mariana, comenzamos a elaborar un concepto de Villa Senior, pequeñas casas adaptadas para la accesibilidad, con áreas comunes para la socialización, huertos comunitarios y un sistema de apoyo mutuo que permitiera a los residentes mantener su independencia sin el aislamiento que muchos temían. Podríamos usar parte del terreno nuevo, sugirió Mariana. El área cercana a la carretera principal sería perfecta, accesible, pero sin interferir con tu privacidad. El proyecto creció rápidamente, atrayendo la atención de inversores sociales y del gobierno local, que vio allí una solución innovadora para el envejecimiento poblacional de la región. Con la ayuda de Pablo para las cuestiones legales, Vanessa para los aspectos sociales y un arquitecto especializado en diseño para adultos mayores, los planos para la Villa Resistencia comenzaron a tomar forma. «Me gusta el nombre», comentó María durante una de las reuniones de planificación. «Recuerda que envejecer bien es un acto de resistencia en una sociedad que intenta hacernos invisibles». En medio de todos estos desarrollos, recibí una llamada sorprendente de Eduardo. Era la primera vez que me contactaba directamente desde su visita. «Doña Elena», comenzó él titubeante, «espero no estar molestando». «No lo estás, Eduardo. ¿Qué puedo hacer por ti?» «En realidad, estoy llamando para ofrecer ayuda. Me enteré del proyecto de la Villa Resistencia a través de las niñas. Ahora trabajo con desarrollo de sistemas y pensé que podría contribuir creando una plataforma digital para conectar a los residentes entre sí y con servicios locales». La oferta me tomó completamente por sorpresa. «¿Por qué harías eso?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Porque necesito hacer algo para compensar el mal que causé, no solo para usted o Mariana, sino para restaurar mi propio sentido de dignidad. Y porque es un proyecto que beneficiaría a personas como mis propios padres, que ahora están envejeciendo sin haber planificado adecuadamente». Después de consultar con Mariana y los otros involucrados en el proyecto, aceptamos la oferta de Eduardo. Sería un colaborador a distancia, desarrollando el sistema digital sin necesidad de involucramiento directo con la administración del proyecto. Fue un pequeño gesto de reconciliación, no completa, tal vez nunca lo fuera, pero un reconocimiento de que las personas pueden cambiar y que la reparación, incluso imperfecta, tiene valor. Cuando el tercer aniversario de mi mudanza a la cabaña llegó, celebramos no solo mi viaje personal, sino también el inicio de las obras de la Villa Resistencia. La ceremonia de colocación de la primera piedra reunió a personas de toda la región, adultos mayores esperanzados, familiares de apoyo, profesionales dedicados a la causa. Fui invitada a dar un breve discurso, algo que me habría aterrorizado unos años antes. Pero ahora, con la confianza que viene de la experiencia vivida y la certeza del propio valor, me sentí cómoda ante el pequeño público. Cuando compré esta cabaña a los 65 años, pensé que estaba buscando un lugar para esconderme del mundo, comencé. Un refugio donde finalmente podría vivir en paz, sin las demandas de los demás. Lo que no me di cuenta fue que estaba, en realidad, comenzando el viaje más importante de mi vida. Miré a los rostros a mi alrededor. Mariana, las niñas, Pablo, Vanessa, Juan, María y tantos otros que se habían convertido en parte de mi vida en estos años. El verdadero regalo de mi jubilación no fue la soledad que buscaba, sino la comunidad que encontré cuando finalmente aprendí a establecer límites saludables. Cuando comprendí que valorarme a mí misma no era egoísmo, sino el fundamento necesario para relaciones genuinas. Señalé la maqueta de la futura Villa Resistencia, exhibida cerca del lugar de la ceremonia. Este proyecto representa todo lo que aprendí en este viaje. Que la independencia no significa aislamiento. Que envejecer con dignidad es un derecho, no un privilegio. Y que incluso en nuestros años dorados todavía podemos crear, construir, transformar no solo nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea.
La pequeña platea aplaudió calurosamente. Noté lágrimas en los ojos de muchos, no de tristeza, sino de reconocimiento, esperanza y posibilidad. Más tarde esa noche, mientras todos celebraban con comida y música en el gran claro que habíamos preparado, encontré un momento de tranquilidad en el porche de mi cabaña. El sol se ponía lentamente, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, los mismos colores que había admirado aquel primer día, 3 años atrás. Lía, ahora con 15 años y mostrando señales de la mujer fuerte en la que se convertiría, me encontró allí. ¿Estás bien, abuela? Pareces pensativa. Estoy genial, querida. Solo reflexionando sobre cómo la vida da vueltas inesperadas. Se sentó a mi lado, ambas observando el atardecer en un silencio confortable. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti, abuela?, preguntó finalmente. No es solo que defendiste tu sueño, sino que permitiste que creciera y cambiara, que incluyera a otras personas. Sus palabras me tocaron profundamente con su sabiduría más allá de la edad. Tal vez sea eso lo que realmente significa envejecer bien, respondí después de un momento. No solo aferrarse a lo que planeamos, sino permanecer abiertos a nuevos sueños, nuevos comienzos. Como la Villa Resistencia, observó. Exactamente. Un sueño que nunca imaginé tener, nacido de circunstancias que inicialmente parecían solo dolorosas. Nos quedamos allí sentadas hasta que las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo anochecido, testigos silenciosos del viaje improbable que me había traído hasta aquí. No era la jubilación tranquila que había imaginado durante aquellos largos años de turnos en el hospital. Era algo más complejo, más desafiante, más rico en experiencias y conexiones humanas de lo que jamás podría haber planeado. La cabaña que había defendido con tanta determinación ya no era solo un refugio del mundo, sino un punto de partida para una nueva fase de compromiso con él. En mis propios términos, con límites claros y propósito renovado. Mientras observaba las luces de la celebración a lo lejos, con el sonido distante de risas y conversaciones, sentí una profunda gratitud, por Mariana y su coraje, por las niñas y su visión fresca del mundo, por cada persona que había cruzado mi camino en estos últimos años, contribuyendo al tapiz rico y complejo en el que mi vida se había convertido. Y sentí gratitud incluso por la crisis que casi me cuesta todo, porque sin ella, tal vez nunca habría descubierto la fuerza que siempre existió dentro de mí, esperando el momento justo para florecer. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allá.